¿Qué salidas quedan? Es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy y sobre todo desde la perspectiva de lo constitucional, ya que la Corte Constitucional será por algunos años más una realidad inamovible, aunque con una composición algo distinta, en una posición menos rígida y con una oposición significativa de una cantidad de sectores de opinión, pero que no han logrado doblegar su voluntad prevaleciente en la mayoría de imponer lo que se denomina la cultura woke para volverlo novelero, o si quieren ustedes el neoconstitucionalismo, más allá de sus facultades, porque no tiene limitaciones. Bueno, hubo alguien que advirtió a tiempo esa realidad y cuando estuvo aquí tras ser juez constitucional 6 años, dijo que frente a aquello habría que actuar de una manera distinta. Y desgraciadamente no se le hizo caso. Se equivocó el gobierno. No solamente que se equivocó estratégicamente, sino también en los detalles, en las cosas, en las formalidades que tenía que llevar adelante un proceso de cambio. El problema en el país que usted tiene, fíjese, uno de los errores del gobierno, decían de que hay un 3% de desempleados en el país. Eso es una mentira y el pueblo ecuatoriano repudia las mentiras. Este gobierno no ha sido pedagógico, no ha sido didáctico, no ha tenido los voceros adecuados. En vez de quedarse a enfrentar e iniciar conversaciones con diversos grupos sociales para producir un gobierno de concertación, que se sientan integrados los diversos sectores de opinión, ideológicos, políticos, gremiales del país, se le ocurre irse a los Estados Unidos, decía Gonzalo Ortiz, y es una percepción de los ecuatorianos, a darle explicaciones al gobierno norteamericano. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Ya oyeron decir a Enrique Herrería esta mañana en Contacto Directo, como lo citamos hace pocos instantes, que se equivocó el gobierno. Él lo dijo 6 meses antes, aquí en Ver a su Manera, cuando lo hacíamos en otro estudio, y averiguaba yo cómo salir de este entrampamiento con la Corte Constitucional. El camino inicial que sea allanado por un grupo de gente conocedora de la materia, no necesariamente todos juristas, que preparen un documento sobre el cual vaya luego la Asamblea Constituyente, y advirtió que esto no es la típica comisión de notables. ¿Cuál sería la diferencia? Debe prestar oídos el gobierno nacional. Este no es un cambio constitucional para hacer un traje a la medida del nuevo gobernante. Este es un cambio que sirva para que se armonice el país, el conjunto social, y que se desarrolle caminando hacia la modernidad. Para una época. Para una época. No para un gobierno. No es para un gobierno. Correcto. Si eso no se llega a entender en el gobierno, van a cometer equivocaciones.
no se llegó a entender. Y al principio que hablábamos de una comisión de notables que dijo que no era exactamente eso, se refería a integrar un grupo que haga aproximaciones con la Corte Constitucional y permita superar una serie de diferencias, para no llamarlos impases. Como aquello fue desoído, no prosperó, los documentos constitucionales por parte del Ejecutivo tuvieron omisiones o faltas vergonzosas, ya ven cuál ha sido el desenlace. Quedan entonces salidas para lo que sigue siendo una aspiración, cambios, o todo está bloqueado y solamente hay que referirse a atenciones, servicios, problemas, urgencias y emergencias. Lo trataremos con el doctor Enrique Herrería Bonet en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Enrique Herrería Bonet, ex juez constitucional, tiene una larga trayectoria tanto en lo jurídico como en lo público y en lo político. 74 años, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, abogado de los Tribunales de la República, doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Guayaquil, posgrado en especialidad en Arbitraje y Mediación, otro en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, registro de grado académico de 4º nivel en el Consejo de Educación Superior, por si acaso. Fue desde Intendente General de Policía en el 88-92 hasta hace poco, lo más reciente, fundador y director ejecutivo del Observatorio de Derechos y Justicia, abril 2014-2016. En ese trayecto, miembro de la asamblea que constituyó la Junta Cívica de Guayaquil, asesor jurídico de esa Junta Cívica, diputado nacional alterno en el 98-2003, magistrado del Tribunal Constitucional y miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador en el 2009-2013, la función que más se recuerda, juez de la Corte Constitucional del 2019 hasta el 2025. Híjole, ¿cómo se siente usted después de haber tenido razón? Bienvenido. Bueno, no lo celebro. No me siento bien. Creo que fallé posiblemente, no busqué los canales de comunicación apropiados para llegar ni al señor presidente de la República, ni tampoco a mis ex compañeros de la Corte Constitucional. Y las consecuencias ahora no solamente que yo las lamento en lo personal, sino que el país lo lamenta porque este traspiés está deteniendo el necesario desarrollo social del país que se va a lograr solamente cuando haya inversión que permita la proliferación de plazas de trabajo. Qué nobleza la suya, ¿no? O qué modestia, diciendo probablemente el equivocado fui yo que no lo supe comunicar bien. Enseguida exploraremos esos y otros criterios del doctor Enrique Herrería, no sin antes recordarles yo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es Vito TV o Canal 15 o 709 si prefieren alta definición. DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y en todas las restantes del país salimos por RTU. Gracias a esos números que ven en sus pantallas de aplicaciones, 40.000 hogares se conectan todas las noches. Se suman cerca de 10.000 más por radios. 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen también, para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM para Manabí. La Bonita del centro del país, 89.3 FM también, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información
en la capital de la República. Vi su intervención el domingo de noche en Teleamazonas con Pablo Alarcón y Liz Valareso, y la de esta mañana, que brevemente hemos captado ahí con Lenin Artieda y Ecuavisa. Y usted advierte que muchos de los cambios que se buscaban con las preguntas y eventualmente con una constituyente se pueden rescatar ahora. ¿Por qué vía? Creo que lo más importante, el capítulo de la Constitución que nos tiene entrabados y que impide los cambios indispensables para el Ecuador, es el capítulo del desarrollo de la economía del país. Está entrabada porque ahí está esta imposición de que los llamados sectores estratégicos, que son todos los que son usuales en un país, están como monopolio del Estado. Y mientras eso persista, no va a haber inversión extranjera. Y permíteme solamente mencionarle por qué razón. Porque la gente dice, bueno, hay de manera excepcional la posibilidad de hacer un acuerdo con un inversionista privado. El presidente ha dicho eso. Le dijo a Carlos Rojas, yo le puedo mencionar a usted por lo menos 20 empresas que invierten en el país acogiéndose a esa excepción. Entonces, ¿para qué quieren cambiar esa disposición? Bueno, yo no he escuchado de ese se lo dijo cuando comentario. Carlos Rojas habló con él en la Tacunga. Pero me parece que es un... De paso, perdón, comentario aparte, soy el único periodista a quien no le ha dado una entrevista. ¿Ya? No es un reclamo, es una observación, porque muchos me reclaman a mí. Siga. Ese de ahí es un error, porque nosotros no estamos viendo que los sectores importantes, ¿cuáles son los importantes? Los sectores hidroeléctricos, los sectores, todo lo que hace relación a generación de energía, todo lo que hace relación al aprovechamiento del agua en toda su dimensión, lo que hace relación a hidrocarburos, lo que hace relación a minería, todo eso de ahí están constreñidos, obligando a que haya la cesión de una mayoría del paquete accionario para la compañía, perdón, para el Estado. Pero la compañía no solamente que tiene una minoría de participación, sino que está sujeta a dos cosas que gravitan enormemente. La primera, que dice que el Estado tiene la supervisión y control sobre los sectores estratégicos y la administración, Carlos. En consecuencia, el inversionista... ¿Qué es la parte más grave? ¿Qué es la parte más grave? Porque podrían animarse empresas mixtas siempre y cuando la administración fuera de ellos. Usted se imagina, usted un inversionista viene con $1.000 millones para una inversión en sectores estratégicos y tiene a un ingeniero calificado en la Politécnica de París para que venga como administrador, y el Estado ecuatoriano, el ministro o un presidente poco responsable, le podría decir a un primo hermano que está desempleado, que me cae bien, que es mi pana, yo lo voy a poner al frente de esa empresa, usted sale corriendo. Esos son los problemas. Pero además, lo que dice la Corte Constitucional es que allí en ese capítulo dice que el control de los sectores estratégicos tiene el propósito de defender derechos. Por lo tanto, ahí viene la interpretación de la Corte Constitucional que no es posible liberar hacia el sector privado esos sectores estratégicos. La diferencia con el Perú, pero no con el Perú solamente. Mire usted que es importante la reconoción que usted hace. Antes de seguir con la comparación, ¿qué derechos supuestamente se defienden? No los dice, pero supuestamente está el derecho a los ecuatorianos a controlar sus propios recursos, sí, pues. Sí. Petróleo es nuestro, que lo administre ecuatorianos. El Estado. Los metales son nuestros, que lo administren ecuatorianos. Pero lo que dice en la Corte Constitucional es, si se hace esta cesión para que el sector privado pueda libremente intervenir en todas estas áreas, habría una regresión de derechos porque no estaríamos protegiendo esta propiedad de todos los ecuatorianos. Pero eso de ahí no es inmutable. Eso es lo que yo estoy diciendo ahora. ¿Por qué no es inmutable? ¿Por dónde saca eso? ¿Por qué razón? Porque estamos viendo, la propia Constitución establece, la ley de la Corte Constitucional, dice que los precedentes jurisprudenciales pueden cambiar de acuerdo a los cambios sociales. Y son principios inmanentes al derecho constitucional. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en sus artículos 2 y 3, lo que llaman la interpretación evolutiva. Esa ley está en un proceso de reforma y está para segundo debate en la Asamblea.
Y la congeló Viviana Veloz, la mandó a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sé que eso se está tramitando en la Asamblea, pero desde hace algún tiempo. Eso. Pero sobre una serie de disposiciones que son realmente perniciosas. Pero no creo que vayan a tocar esto. ¿Recuerda otra vez qué es lo que dice esa disposición? Artículos 2 y 3 de la ley. Tiene algunos numerales. Correcto. Pero en fundamento dice que la Corte Constitucional se puede alejar de sus precedentes razonadamente, siempre y cuando las situaciones sociales cambiantes del país así lo establezcan. No hay situación después de 17 años de vigencia de esta Constitución que el propio expresidente Rafael Correa, que fue el promotor de la misma, reconoce que deben haber los cambios necesarios para adecuarlo a los momentos actuales, que la Corte Constitucional, bajo una petición, se llama acción de interpretación. Una acción de interpretación presentada por el señor presidente de la República, por la Asamblea Nacional, le digan a la Corte Constitucional, vista esta realidad del Ecuador, ustedes hagan una interpretación que fije los alcances de la norma. Y la Corte Constitucional, en una actitud de desprendimiento frente a sus dogmas, diga, sí es posible que haya inversión extranjera y nosotros lo que vamos a hacer es el control y supervisión, ya no la administración, el control y la supervisión sobre estas empresas extranjeras que van a hacer prestación de estos servicios tan importantes, va a estar regulada, pero en normas infraconstitucionales. ¿Y por qué razón? Porque si cambian las situaciones mañana, cualquier cuerpo legislativo ordinario va a adecuar los cambios en leyes sin este candado que significa interesante, la pero Corte Constitucional. Ya no, además dejaría de por excepción aquello de que se puede permitir que empresas extranjeras manejen recursos estratégicos, sino que sería lo general. Correcto. Yo le interrumpí cuando usted quiere hacer una comparación interesante con el Perú en esta materia. Con el Perú, pero comienzo el año de 1999, Constitución de Salgonquí, cuando denomina el tipo de desarrollo del Ecuador, dice que el Ecuador tiene una economía social de mercado. ¿Qué es la economía social de mercado? La que se impuso en la famosa escuela de Alemania, la escuela de Friburgo, de la ciudad de Friburgo, en la cual el Estado tiene que proveer todos los servicios que no los provee el sector privado, es decir, subsidiariamente. Como no es un negocio prestar para un empresario privado algún tipo de actividad, imaginémonos hipotéticamente, agua potable, entonces el Estado sí está obligado a prestar ese servicio. Solamente subsidiariamente el Estado presta los servicios que no quiere prestar el empresario privado. Una pregunta, y vamos a dejarlo de José de la Gasca, que tiene pendiente para el siguiente bloque. En el evento de que se haga esa reforma constitucional, ¿sería una reforma o una enmienda? No, no es ni reforma ni enmienda, ni siquiera, es una interpretación. Es una interpretación. En el efecto de que se haga esa interpretación, los contratos ley, como son los que tiene el Perú, ya que usted mencionó ese ejemplo, es decir, aquello que se firma con un inversionista extranjero, por más que haya cambios posteriores a esa regulación, queda inamovible. ¿Se podrían concretar en el país? Eso se lo puede hacer. Fijar dentro de la Constitución, se lo puede hacer en esto de los sectores estratégicos. Fijar un alcance que es habitual que lo haga la Corte Constitucional. Un alcance. Para permitir, mediante una reforma parcial, que se establezca lo que está en el Perú, que existen los contratos ley. En el Perú están los contratos ley. ¿Y la reforma parcial no tiene que ir a referéndum? Se lo puede hacer, pero se lo puede hacer con toda la brevedad del caso. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la República tiene mayoría en la Asamblea Nacional y creo que los ecuatorianos somos muy indulgentes con los errores de los gobernantes. Lo que no somos indulgentes y somos draconianos en nuestra percepción es con la corrupción. De acuerdo. Por lo tanto, los errores que ha venido cometiendo el presidente de la República, el presidente Noboa, y que se han manifestado en este desastre del día domingo, son errores que la sociedad ecuatoriana los va a ver como un error de un joven. Si es que el presidente rectifica. Ok, lo que significa no solo probar esta otra vía, que está abierta, claro, y que debería ser motivada y argumentada
con la profundidad, aunque no con la brevedad que usted acaba de hacer. Y lo otro, si anota o nota que en ese no a cosas que debían haber sido sí, es más, que se decían sí hace 2 o 3 meses, estuvo inmerso mucho del rechazo a lo que analizamos ya el domingo aquí, a actitudes, decisiones y posiciones de él, no solo equivocadas, sino inconsultas. Y eso porque no tiene con quién consultar. Pueden creerlo, o sea, él no tiene un equipo técnico-político que se llama, capaz de procesar las decisiones o intenciones del mandatario antes de tomarlas o anunciarlas, evaluarlas, medir escenarios, posibilidades, cálculos, presentarle un informe y en función de aquello sí que decida. Ahora, si le dicen, mira, si te vas a tirar sin paracaídas al abismo, te puedes matar y te vas a matar, y si me tiro sin paracaídas al abismo, que se tire solo. El problema es que nos jala al país si hace eso. ¿Está claro? ¿Cómo más? Sigue. ¿Sería una necedad no renovar el equipo o el entorno que dirige la presidencia en materia constitucional? Si al menos en 2 años muchas iniciativas cruciales del gobierno dependen de la Corte Constitucional. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, en Extreme, Claro TV, CNT. En Zapping el canal es 129, ¿ya? Estaban viendo que también el canal de YouTube Ecuador en Vivo TV, es que antes era periódico digital, entonces me cuesta trabajo. Lo sube apenas concluya. Y en Imbaburi Cartes salimos por Alborada, 90.3 FM, es 90.3, ¿verdad? Ya. Con reprise, pero al día siguiente, desde las 6 de la mañana. Híjole, tengo tanto acumulado. Pero veamos lo que dije hace pocos instantes, que revisaríamos de una reciente expresión de José Lagasca cuando estuvo en mi programa de radio del día a la noche. Era ahora o nunca. Es que hay que entenderlo. No hay un momento perfecto para una constituyente. Creo que hubo, primero, un hartazgo de la ciudadanía, miedo a varias cosas. Primero, el miedo a la inseguridad, a la incertidumbre. Esto de decir, bueno, ¿qué va a hacer esta constitución como constituyente? ¿Cómo se come? A lo mejor regresan los que no queremos que regresen. Una serie de panoramas de incertidumbre que en este momento el ecuatoriano no los quiere. ¿Por qué caló ese miedo? Sí. Carlos, acabamos de salir de un paro. Pero la propuesta venía de un gobierno que tiene 54% de aceptación, sí, y que frente a ese paro lo derrotó exitosamente. Sí, Carlos, pero no hay que evitar pensar en la coyuntura. Que si bien este gobierno tuvo los pantalones de tomar la decisión,
de eliminar o reconducir los subsidios, de sostenerla, de no dejarse obligar por el movimiento y la protesta, inclusive la vandálica, y tampoco fue derrocado porque habían las condiciones de gobernabilidad y no se dejó acorralar, buscó y llegó al lugar antes. No es menos cierto que hay una factura social que pagar y a lo mejor este es el precio de esa factura social que no estamos viendo. Según lo que usted ha empezado a decirnos, respecto a un tema que era de los cruciales y sigue siendo, el de sectores estratégicos no es ahora o nunca. ¿Es entonces o ahora también? Mira, no lo quería decir porque no quiero ser nunca descomedido, pero el presidente se equivocó en no priorizar que lo importante es el desarrollo económico del país. Concentró todo en seguridad. Concentró todo en seguridad. Incluso un hombre inteligente como es José de la Gasca hablaba únicamente de la necesidad de que haya una asamblea constituyente para enfocarse de mejor manera en la lucha contra el crimen transnacional. Eso fue un error gravísimo porque no se lo llegó a entender la magnitud del cambio que era necesario para el país. Y mire usted, error también que cometieron todos los voceros del gobierno y lamentablemente abogados. Yo creo que alguien les hizo un libreto genial para que hablen solamente de seguridad. Se decía que la Constitución es garantista y que es neoconstitucionalista. Primera consideración, el garantismo es una tesis de Luigi Ferrajoli, del italiano, que es una forma de positivismo mejorado y en los cuales él permanentemente reitera que a pretexto de garantismo no se puede desatender el tenor literal de las normas penales. Y eso obedece a una idea general del derecho penal que no puede haber interpretaciones, ni extensivas ni analógicas. Se tiene que estar a la letra exacta de la ley porque ahí está la conducta. Se llama el acto típico, antijurídico y culpable, la tipificación adecuada a la conducta de la norma y por lo tanto tengo que resolver de acuerdo a lo que está ahí. Eso es garantismo. Y también el neoconstitucionalismo no es otra cosa que en el evento de que hubiera una colisión de normas, reglas, principios, entre ellos, hay que hacer una ponderación, ver cuál es el derecho que tiene primacía sobre el otro, pero eso sin desatender el tenor literal. Y esa fue una de las cosas que dijo Manuel Atienza, que fue el profesor del doctor Ali Lozada, expresidente de la Corte Constitucional, cuando leyó la sentencia del matrimonio igualitario. Dijo, esto es una monstruosidad. ¿Cómo es posible que a pretexto de ponderar que había discrimen para hombres y hombres que no se podían casar o para mujeres y mujeres que no se podían casar, se tenga que desatender el tenor literal que expresamente decía matrimonio entre hombre y mujer? Ahora, ¿qué otros aspectos, aparte del de sectores estratégicos, se pueden modificar ahora que no va a haber constituyente ni nueva constitución? Yo no sé si se puede abordar otros temas, pero creo que lo importante, Carlos, el país no aguanta más la crisis económica. Si no hay inversión extranjera directa, si no se crean plazas de trabajo, si no hay la posibilidad de que empiece a circular capital en el país, que el Estado pueda tener recaudos por concepto de impuestos y provea lo que está obligado, que es educación gratuita, salud para los ecuatorianos, la propia seguridad, poder incursionar en otras áreas novedosas que hay con la tecnología, en ese momento no va a progresar el Ecuador porque subsisten los factores criminógenos y entre ellos el principal es la pobreza. Es curioso que, aunque usted lo está explicando y justificando, que a un jurista, a un ex juez de lo constitucional, el tema que más reivindique o le interese que se pueda recuperar es el económico a través de los sectores estratégicos, no disminuir la cantidad de asambleístas, no quitarle parte de los fondos a los partidos, no ir eventualmente a una constituyente. ¿Por qué le preocupa, más allá de lo que acaba de decir, y de la incidencia que tiene lo económico en la inseguridad, ese como elemento principal en rescatar ahora y dejar en claro que no todo está perdido? Hace pocos meses estuvo aquí un economista chileno, que es profesor de Harvard de Economía, y decía que los países más atrasados de América Latina, sin considerar Haití, son Venezuela, Ecuador y Bolivia, que tienen 3 constituciones similares, particularmente porque
su capítulo que hace relación al desarrollo de la economía es exactamente igual. Por lo tanto, para superar el subdesarrollo, usted tiene que propiciar las condiciones para que existan inversión de capitales, para que se pueda producir incluso ahorro interno beneficioso para los empresarios locales y también que eso genere plazas de trabajo. Mientras no existan plazas de trabajo, mientras el Estado no pueda recaudar mayores ingresos por conceptos de impuestos, vamos a seguir lamentándonos de que aquí a la vuelta de la esquina pueden estar asaltándonos mientras estamos conversando. Como ya lo descubrió Enrique Herrería, aunque no usó esa palabra, eso pasa por tender puentes con la Corte Constitucional. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Hasta qué punto tienen probabilidades de éxito? ¿Cabe con una Corte Constitucional que debe sentirse envalentonada y ratificada como muchos la han hecho sentir al decir que realmente es la ganadora de la consulta del domingo? Esas respuestas cuando volvamos. ¿Sería una necedad no renovar el equipo o el entorno que dirige la presidencia en materia constitucional si al menos en 2 años muchas iniciativas cruciales del gobierno dependen de la Corte Constitucional? Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. I hope it's off to work we go. It's rise and shine and stay in line. I hope, I hope, I hope, I hope, I hope we heard the rooster crow. All dressed and fit, full speed ahead. I hope, I hope. A splendid day to say it's you. My Sentai, I hate you. You know what I'm allergic to? This toy chocolate chunks. Why don't you shut it, Grumps? Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Todos estos premios son para ti porque vuelve Happy Time. Ganar es fácil. Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos. Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. ¡Wow! Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. En Estados Unidos nos siguen por Macro Digital, que es canal 129 en cuanto a zapping, pero allá es una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 18,000, 20,000 más o menos, se están conectando estos días a esta hora, adicionalmente a todos los que mencioné antes. Nos pone también Macro Digital en España por Hispasat,
En el Ecuador, en 18 provincias, menciono siempre especialmente Galápagos, y en Perú y en Colombia. Antes de retornar mis consultas y preguntas de Enrique Herrería, quiero someter a su consideración y la de ustedes dos reacciones distintas sobre la derrota del no, del sí, perdón, y de quienes estuvimos por el sí, yo entre ellos. Si lo reconozco, soy uno de los que ha perdido, no está vencido, que es otra cosa, ¿ya? Y ya he dicho por qué a mi juicio y en qué creo que en mi parte fallé. Pero lo curioso es que los protagonistas principales no lo entienden. Escuchen a Niels Olsen. ¿Cómo van a dar paso a las reformas, cambios o enmiendas que ahora, sin una constituyente, no se pueden hacer? Como todo en la vida, a veces se avanza y otras veces se retrocede. Y en la política y en la democracia es exactamente igual. Y para mí lo más importante es saber leer el mensaje que los ecuatorianos han dado o se han pronunciado en la consulta popular. Y nos han dicho, queremos y confiamos en el gobierno, pero queremos que lo hagan con las herramientas y dentro del marco legal que tenemos en este momento. ¿Qué tal la interpretación? ¿Ya? Está mejor que la que dijo cuando habló con Valentina Centeno y Michelle Mancheno a los costados y dijo, esto no es ni siquiera un revés. Esto nos lo declaró el domingo de noche. Ahora, vean cómo en cambio respondió desde su experiencia anterior en el Estado como vicepresidente Otto Sonnenholzner. ¿Cómo es posible que no se haya visto venir este fenómeno y las encuestas que medían la evolución del tema ni siquiera lo hayan detectado? El problema no es solo que nadie lo vio venir o que las encuestas fallaron otra vez. Es que en Ecuador ya no se puede anticipar la voluntad del electorado con herramientas tradicionales. Hoy la gente decide a última hora, desde la desconfianza y desde el cansancio. Qué grave. ¿Cuál es su interpretación de los resultados para retomar la conversación por allí? Mira, le voy a decir algo que puede molestar a Niels Olsen, que es un joven inteligente, bien intencionado. Pero él confunde los roles. Él es presidente de la Asamblea Nacional, del primer poder del Estado. Representa al conjunto político e ideológico de la nación. Él no puede hacer de vocero del señor presidente de la República por amigo que sea. No puede estar dando explicaciones de una derrota electoral que corresponde a la iniciativa del presidente de la República. ¿No cree usted que sí le corresponde en la medida en que se adhirió a la campaña, fue parte del sí? No, no le corresponde, porque el hecho de ser amigo del presidente de la República, haber sido miembro del gabinete y actualmente presidir la Asamblea Nacional representando el partido de gobierno, no lo convierta a él en vocero del gobierno nacional. ¿Usted que estaba en la política, cabe esa independencia? ¿Se le puede pedir eso? Debería pedirse, porque la política no solamente es el fondo, sino la forma. ¿Y sabe cómo se la entendería si hace eso, no? Como deslealtad. Ah, bueno, ahí viene el otro problema que se lo voy a decir a usted. Pero para eso estamos aquí. A mí me causa problema decir las cosas como las pienso. El día de la posesión del señor presidente de la República, refiriéndose a Niels Olsen, ya presidente posesionado, le dijo, aprecio el trabajo que estás haciendo por el país y también, óigame bien, y usted revíselo, que no estoy alterando, y también tu ciega incondicionalidad conmigo. Correcto. Si yo mañana a mi mujer le pido, o usted le dice a su mujer, ciega incondicionalidad, al día siguiente nos botan de la casa. Igual, coincido. Y si eso sentía, no debió haberlo expresado. Qué bueno que usted se acuerda con tanta precisión de ese detalle. Ya que ya estoy viejo, pero tengo todavía buena memoria. Estamos viejos, pero no pendejos. Estamos viejos los dos. Que sería lo grave. Ya. Lo otro, lo que dice Otto Sonnenholzner es todavía más preocupante, siendo cierto. No se puede confiar en las encuestas, no hay mediciones creíbles y hay que evaluar las cosas desde la desconfianza y desde el cansancio. Con un gobierno que en su primer periodo normal tiene apenas 6 meses, que en gobierno tiene apenas 2 años. ¿Cómo? ¿Por qué razón? Porque no hay... Los presidentes de la República, y más aún ahora, y yo le doy toda la razón al presidente de la República, está rodeado de una guardia de corps necesaria para salvaguardar su integridad física, porque está expuesto por el mérito que tiene en la lucha contra el crimen transnacional, pero eso le impide conocer la realidad de los ecuatorianos. Y yo he puesto algunas veces el ejemplo de Galo Plaza Lazo cuando era presidente de la República, y en Guayaquil había
no me acuerdo si bien él era la revista La Calle, claro, que fue amigo suyo, Alejandro Carrión. Alejandro Carrión, por Dios, y Juan también don Sinciero, Jorge Vivanco Mendieta, que era uno de los escritores brillantes. Brillantes, los dos periodistas, impolutos, gente formidable. Y ellos no es que criticaban a Galo Plaza Lazo, sino que despedazaban al presidente de la República con la pasión que dan los años del Esa es la palabra, sí señor, despedazaban. En consecuencia no eran tolerantes frente a los naturales errores que se cometen desde la presidencia de la República. Y cuando quebró la empresa que tenían y Galo Plaza vio que ya no le llegaba el boletín ese, creo que era quincenal, dijo, ¿qué pasa que no me llega? Dijeron, bueno, es que han quebrado, ya no tienen cómo publicar. Entonces ustedes encárguense de proveerlos del papel, la tinta, lo que sea necesario, porque en ese periódico me cuentan lo que no me dicen mis ministros. Qué formidable testimonio. Hay que referirse siempre a gente como esos políticos, como esos presidentes. Qué formidable recordación. Se lo oí mencionar esta mañana, pero no dijo, por eso el programa de noche todos los días, in extenso lo que acabo de explicar ahora. Ahora, esto me llevó en el bloque anterior a llevarle a preguntar en este, ¿qué hacer con el equipo constitucional que tiene la presidencia de la República? Se ha tenido tantos dislates, cometido tantos errores y caído en tantas ingenuidades. Tienen que tener ahí un jurista con personalidad. No solamente que tiene que ser un jurista con experiencia, con solvencia intelectual. Con personalidad. De múltiples materias, sino con personalidad. Que sea vocero también en la parte jurídica. Que sea vocero en la parte jurídica. Mire usted, le voy a contar algo, puede ser una infidencia. Un expresidente de la República alguna vez me dijo, ¿en quién pensarías tú para que sea mi asesor jurídico? Le dije, te voy a dar un nombre, pero para que no sea el asesor jurídico de la presidencia, sino que lo tengas como consultor. Rafael Ollarte. ¿Y por qué no asesor jurídico de la presidencia? Porque Rafael Ollarte es un libre pensador. Y en el momento que le dices algo que está equivocado, te va a decir que no y te vas a pelear con él. Qué buena observación. Entonces, gente así es que se requiere en la presidencia de la República, pero no solamente el asesor jurídico, con su importancia extraordinaria. En todas las instancias. En todas las instancias. Los ministros tienen que confrontar con el presidente de la República. ¿Qué pasa cuando los que están no hacen eso o no lo hacen con la suficiencia de energía y claridad? Por tres razones. Uno, algunos han sido sus empleados o se consideran sus empleados. Otros están conscientes de que no saben tanto del tema, aunque sea el de su especialidad, como lo que ha averiguado, recopilado y compendiado el presidente de la República. Y tercero, pierden lo más importante para ellos, que es estar cerca del poder. Bueno, pero eso de ahí hace ver que no son personas que sirven al país. Cuando uno va al cargo público, siempre va con la idea de que me voy en cualquier momento. En el momento en que me dicen no estoy de acuerdo con tu criterio y yo lo sostengo porque estoy convencido que tengo la razón, digo muchas gracias y ahí está mi renuncia. Bueno, aquí voy a hacer una cita personal con las debidas disculpas también. Cuando a mí me tocó irme, porque en cambio me pidieron la renuncia, yo dije que yo no iba a renunciar por ser leal al presidente de la República, más que al mandato que habíamos acordado. Y finalmente tuve que hacerlo, porque si no se iba a medio gabinete. Yo le decía a Sixto, bueno, cuando le faltan el respeto al número 2 no hay problema, ¿verdad? Se arma una grande. Y cuando le faltan el respeto a usted, aplauden. Le dije, ojalá le sirva para algo, arquitecto. Encantado me voy. Le sirvió. Concluyó su mandato. Cuando volvamos más de esta apasionante conversación que tiene solo de lo jurídico, sino también de lo político, porque como escucharon en mi breve semblanza de Enrique Herrera al comenzar, él ha sido político también y nada menos que en el Congreso. ¿Sería una necedad no renovar el equipo o el entorno que dirige la presidencia en materia constitucional? Si al menos en 2 años muchas iniciativas cruciales del gobierno dependen de la Corte Constitucional. Hotel Winhall Guayaquil, Puerto Santana. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso.
Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. This story's just a choice. Why don't you shut it, Grumps? Vera a su manera, crítico e independiente. Canal 24/7 sube el programa una hora antes de su emisión oficial, que es a las 22 horas. 24/7 lo hace a las 21 horas en todos los medios, cableras y plataformas que pueden ver en su pantalla y en diversas aplicaciones. Ya vamos 3 meses grabando este programa en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, salió al ruedo también esta mañana con algunas sugerencias de cómo puede rescatarse lo que desgraciadamente se perdió por el momento, la vía y los medios equivocados. La crisis del gabinete producida por la renuncia de todos ellos es otra buena señal. ¿Qué tal si el presidente Noboa da una tercera señal, ¿no? Y les dice a los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, como no va a haber una asamblea constituyente, reformemos la Constitución a través del Congreso y lleguemos a un consenso sobre las reformas que debemos hacer para mejorar la democracia ecuatoriana, ¿no? Yo pienso que eso va a ser escuchado por los partidos políticos. De un pedido de esa naturaleza ni siquiera se excluirá a Correa. ¿Se puede reformar la Constitución a través del Congreso en uno o varios aspectos distintos a los consultados? No, no se puede reformar la Constitución. La Constitución, para reformarse, tiene necesariamente que pasar por el dictamen aprobatorio de la Corte Constitucional, que es la que dice cuál de los métodos de cambio es el pertinente: enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente. Por lo tanto, no puede por sí ante sí la Asamblea Nacional decidir reformar la Constitución. ¿Puede emprender en una reforma parcial entonces? Sí, pero siempre y cuando le pidan a la Corte Constitucional que dé su dictamen aprobatorio. De lo ya hecho, no de lo que piensan hacer. O sea, ya producido el insumo, se lo pasan a la Corte. Pablo Dávila, Hernán Pérez Luz y algunos otros distinguidos ecuatorianos ya presentaron, no me acuerdo, hace 4 o 5 años. 9 reformas. Las reunieron 250,000 firmas. Están en la Asamblea Nacional y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Si la Asamblea les dice sí, ¿tendrían luego que ir a un referéndum aprobatorio? Sí, claro. Y nadie quiere ir a eso ahorita. Nadie quiere ir a eso. ¿Qué está allanado por vía enmienda entonces? Cosas que son para mí elementales, que no cambian lo fundamental. Usted va a decir, está fungiendo de economista, que habla de economía. Sí, pero la economía es una ciencia social, ¿verdad? Que nosotros antes, cuando estudiábamos Derecho, nos hacían estudiar economía política porque éramos licenciados en ciencias sociales. ¿No tiene trascendencia la ley orgánica de garantías jurisdiccionales que mencionaba yo antes? Sí, pero esa es una ley.
que pues sí es hacer materia de reforma por parte de la Asamblea sin pedirle ningún dictamen a la Corte. Pero con gran incidencia en algunas cosas que se querían cambiar con una constituyente como la justicia. Tiene mucha incidencia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que es uno de los más graves que tiene el país. Usted, por ejemplo, dice que ha tenido, las Fuerzas Armadas concurrieron alguna vez ante el Pleno de la Corte Constitucional y los recibimos en una sesión reservada para escuchar la preocupación de ellos. Y la preocupación de ellos, que decían los comandantes de las ramas de Fuerzas Armadas, es nosotros tenemos, el fundamento principal de las Fuerzas Armadas es la disciplina. Y hay personas que hace 20 o 30 años iniciaron su carrera militar, fueron separados de la institución por indisciplina. Podía ser hasta un pequeño acto, por ejemplo, dejar de ir a hacer una guardia o llegar borracho al cuartel. Los separamos. Se hizo el expediente administrativo para separarlos. El debido proceso. El debido proceso, pero como han pasado 30 o 40 años, ya no lo encontramos, pues lo votamos. Y esta persona, después de 30 años, solicita ser reintegrado porque no hay constancia de que se le haya seguido el debido proceso y por lo tanto lo tenemos que reintegrar por órdenes de los jueces inferiores y en algunos casos ratificado por la Corte Constitucional. Los tenemos que reintegrar al servicio y tenemos que pagarles indemnizaciones que en algunos casos eran millonarias por todo el tiempo que estuvieron fuera de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esas reformas hay que hacerlas, son necesarias, es lo que se llama la temporalidad de la acción ordinaria de protección. No es posible, está bien si usted ve vulnerados sus derechos, que tengan un tiempo razonable, 6 meses, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hablemos de un año, hablemos de 2, pero no es posible que a usted se le ocurra después de 20, 30 o 40 años presentar una acción ordinaria de protección diciendo que se le vulneraron sus derechos en algún momento. El asunto es más serio y más grave de lo que parece, pero no insalvable. Cuando volvamos, una pregunta final para Enrique Herrería. Esta Corte envalentonada y empoderada por el resultado del domingo, ¿puede llegar a destituir al presidente de la República por una demanda que existe a través de una acción de incumplimiento de sentencia respecto al tema Yasumí? ¿Sería una necedad no renovar el equipo o el entorno que dirige la presidencia en materia constitucional si al menos en 2 años muchas iniciativas cruciales del gobierno dependen de la Corte Constitucional? Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Todos estos premios son para ti porque vuelve Happy Time. Ganar es fácil. Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos.
Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. ¡Wow! Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Está respondida la pregunta del programa, aunque no en su totalidad, respecto a qué salidas quedan. Ahora que el no bloqueó muchos cambios por las razones que hemos topado aquí en distintas aristas. Y le dejé una pregunta pendiente. El ex juez Agustín Grijalva patrocina una acción de incumplimiento de sentencia contra el presidente de la República por el caso Yasuní, motivado por los ambientalistas, por los Yasunidos. ¿Qué puede ocurrir si les da la razón la Corte Constitucional? No, nos debemos recordar primero lo que usted dice, que la Corte Constitucional indebida, inconstitucionalmente, dio cabida a esa decisión. A esa pregunta. A esa pregunta. Que además era una pregunta antitécnica, equivocada. Antitécnica, equivocada, fuera de tiempo. Tres cosas. En consecuencia, ahora lo que están diciendo los Yasunidos es: se cumplió el plazo que le concedió la Corte para que el gobierno nacional no solamente cierre los pozos, sino desmonte toda esa estructura para lo que el gobierno del Estado no tiene el dinero suficiente. Y además ahí viene la amenaza que algún gobierno anterior se la comió, que decían que como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y también la Constitución dice que el incumplimiento de las decisiones y sentencias de la Corte Constitucional puede acarrear la destitución del servidor que incumpla. Puede acarrear. Es una posibilidad, no un imperativo. Pero además es absolutamente, ahí viene la ponderación que se hace en las normas. Si la Constitución establece los procedimientos para juicio político, censura y destitución del presidente, y también el procedimiento para destitución del presidente de la República por parte del cuerpo legislativo, no es posible que un organismo con apenas 9 magistrados y a lo mejor con 5 vayan a destituir al presidente de la República que ha sido electo por parte del pueblo ecuatoriano. Claro que es posible. Si ya ellos habilitaron un juicio político por mínima verosimilitud a Guillermo Lasso, que terminó con su salida vía muerte cruzada. Guillermo Lasso no tomó las decisiones políticas que lo hubiera tomado. Si un presidente de la República está poseído de que él ha llegado al poder con una representación importantísima de los ecuatorianos, no va a dejar que, haciendo un bypass a las disposiciones constitucionales que únicamente facultan a la Asamblea Nacional a destituir un mandatario, lo puedan destituir unos jueces. ¿Qué le tocará entonces? ¿Seguir cumpliendo la sentencia y explicar por qué se ha demorado tanto? Porque hay un cumplimiento progresivo, parcial y lento. Se han cerrado algunos pozos. Tienen que hacer algunas cosas que a mí me preocupan. Por ejemplo, usted mismo llama la atención de estas reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que están en la Asamblea Nacional. Tiene mayoría el partido de gobierno en la Asamblea Nacional y no expide esas reformas que son indispensables para dar seguridad jurídica al país. No se toman una serie de decisiones, yo no sé, hay una suerte de empantanamiento en el partido de gobierno, en los propios segmentos del Estado que las está dominando el partido de gobierno, que no hacen estas cosas que son indispensables. Gracias por advertirlo, doctor. Como ven, hemos empezado en lo jurídico y hemos terminado en lo político. Por la trayectoria, la experiencia y la sabiduría de Enrique Herrería, que más que pintada en sus canas, se ve reflejada en sus términos. Ojalá este extraordinario aporte que hoy ha resumido y que viene haciendo desde que salió de la Corte Constitucional, antes 2 veces en este espacio, y que fueron desmerecidas, desoídas, motivos de tergiversación y retaliación también, esta vez sean mejor valoradas y ponderadas. No solo porque representan un criterio de enorme peso y valor, sino porque tienen mucho que ver con la representación de la gente que no puede venir una hora a un programa como este, piensa y sobre todo siente. Ojalá esto de aprender de la derrota más que ensimismarse en la victoria
la tome el gobierno y sobre todo el presidente como lo que es una advertencia temprana y terriblemente oportuna. Si no, ya ven en lo que puede terminar. Cualquier rato amanece de un genio distinto a la Corte Constitucional y les dice, señor, se fue porque usted ha incumplido esto. Y lo ha incumplido, le dieron 1 año de plazo. Están cerrados solo unos pocos pozos. Y desde luego tendrán todo el respaldo que han tenido del brazo político del crimen organizado, de los áulicos que dependen de que les tramiten los casos o los favorezcan en las sentencias, y de una serie de gente marginada, especialmente en la capital de la República, acostumbrada a manipular siempre el poder, que esta vez no han podido. A esa gente por lo menos hay que oírla. Y eventualmente con esos sectores tendrán que políticamente negociar. Sí. El nuevo ministro de Gobierno, si es ratificado, Álvaro Rosero, un anticorreísta como yo a ultranza, ahora que está en una misión y en una función que le exige hablar, negociar, en el sentido correcto de la palabra, cabildear, discutir, debatir, tratar con los correístas, le tocará hacerlo. Yo por eso jamás aceptaría ser en ningún gobierno ministro de Gobierno y volví a mi profesión. Aquí no tengo que tragarme mis palabras, como en otros casos toca. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos. Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. ¡Wow! Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.